Hermanos, familia de Verbo Sur, es un gusto saludarlos, es un gozo muy especial el poder estar aquí con ustedes para compartir de la palabra del Señor y de lo que el Señor me ha enseñado a través de él. Quiero darle las gracias primeramente al Señor por permitirme compartir su palabra y darle gracias también al consejo de Verbos Sur por invitarme a compartir la palabra con ustedes. Es un privilegio para mí, así que muy agradecido por esto. Hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo de lo que he aprendido en la vida, en la experiencia última que yo he tenido con el Señor, que a través de circunstancias difíciles que pasaron en mi salud, el Señor me recordó varias cosas y me enseñó otras para poder salir adelante en todo esto, y espero de todo corazón que esta experiencia que yo pasé pueda servirle a usted cuando se enfrenten circunstancias difíciles, a veces en aquellas ocasiones en las cuales uno no encuentra la respuesta a todo ello. Así que quisiera darle gracias al Señor primeramente por la oportunidad que me da, y si me acompaña usted a orar, le voy a agradecer mucho. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias por las experiencias que has permitido, Señor, vivir para aprender cada día más de ti y poder, Señor, enfrentar la vida y seguir adelante en este derrotero, Señor, que tú has marcado para cada uno de nosotros, contando con tu bendición, con tu protección y con tu salud divina, Señor. Te doy gracias también, Padre Santo, por la iglesia Verbo Sur, porque, Señor, a pesar de las circunstancias difíciles que se ha estado viviendo, las limitaciones, la iglesia no ha parado, no se ha estancado, al contrario, es una iglesia que sigue adelante, Señor, llevando tu mensaje de salvación, tu mensaje de sanidad a donde puede enviarlo, Señor. Así que gracias te doy también por cada miembro de Iglesia Verbo Sur que en estos momentos nos esté escuchando, Señor. Yo quiero pedirte de todo corazón que tú envíes una bendición muy especial a cada hogar en este momento, Señor. Y en el nombre de Jesús te entregamos este tiempo a ti, Señor, para que tú hagas tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén y amén. Hermano, quisiera iniciar el tema para poder compartir con usted el día de hoy. Yo le he llamado una audiencia divina. Ya le voy a explicar por qué de este nombre. Y quisiera iniciar con unas escrituras que se encuentran en Hebreos 10, versículos 18 y 19 y 22, pero también en Efesios 3:12 y Hebreos 4:16. Si usted los quiere anotar, anótelos para que usted pueda reflexionar en la semana sobre estas escrituras. Pero las voy a leer de un solo, las voy a leer sin un corte para que podamos comprender cómo el mensaje en estas escrituras está encerrado para su pueblo de parte de Dios. Dice la escritura de esta manera: pues donde hay remisión de estos, está hablando de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿A quién? ¿En quién tenemos la confianza? Dice más adelante, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Jesucristo el Señor.
Acerquémonos pues, dice Hebreos para finalizar, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano amado, con el sacrificio de Jesús, tenemos entonces, según esas escrituras y según la realidad que fue el sacrificio de Cristo, libre acceso a su presencia. Y al tener libre acceso en su presencia, tenemos todo lo que ello conlleva. Tenemos acceso a su gracia bendita y a su bendición plena y a su amor, que es lo más importante. Él nos ha dado la oportunidad de tener la libertad de llegar ante Él en lo que yo, repito, le he llamado una audiencia divina. ¿Qué es una audiencia? Hermano, una audiencia es el acto en que un soberano o una autoridad recibe con carácter oficial a personas que necesitan hablar con él. Generalmente para exponer o solicitar alguna cosa o asunto. Me hace recordar a mí, y quiero compartirle esta experiencia, me hace recordar a mí cuando yo estaba trabajando en lo secular, cuando yo estaba en una posición en el Estado, y entonces tuve la oportunidad de tener audiencia con 2 presidentes de la República para hablar directamente con ellos acerca de trabajos que yo estaba realizando, ¿verdad? Entonces, en diferentes ocasiones. Imagínese usted, por la investidura que estas personas tenían, la verdad, hermano, a mí llegó algo muy especial a mi alma. Y era que yo me sentía emocionado y nervioso a la vez, porque tenía una audiencia con la máxima autoridad del país, ¿verdad? Esa investidura que ellos en ese momento tenían como presidentes de la República y hablar con ellos de una manera en confianza, de una manera tan especial, ¿verdad? Para poder platicar sobre los asuntos que nos atañen y nos atañían en ese entonces. Ahora imagínese usted, si esto provoca, yo no sé si usted ha tenido la experiencia de encontrarse con una autoridad, de que le dé una audiencia, una autoridad. A uno le causa algo en el alma. ¿Por qué? Porque la investidura que ellos tienen no es la persona, es la investidura de autoridad que tienen en ese momento. Ahora imagínese usted que el Supremo del universo, Dios mismo en su plena autoridad sobre todos y sobre todo, nos ha dado la oportunidad de entrar a una audiencia directa con Él. Hermano, antiguamente, dentro de todo el aparato sacerdotal que se movía alrededor de la presencia del Señor, solo el sacerdote tenía la oportunidad de entrar a esa presencia. Lo hacía una vez al año y eso sí estaba preparado para hacerlo. Pero ahora la cosa cambió. Ahora Cristo, el sumo sacerdote, rompió el velo para que usted y yo podamos entrar libremente a esa presencia. Nos ha hecho sacerdocio santo, dice su palabra, pueblo adquirido por Dios. Y al decirnos que nos ha hecho sacerdocio santo, una de las acepciones o uno de los conceptos que se conocen acerca de sacerdote significa el que se acerca. El sacerdote, el que se acerca. Entonces Él nos ha hecho sacerdocio, nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él, a ese supremo ser que nos está dando una audiencia para que nosotros podamos entrar a ella con mucha libertad. Ahora, recordando el por qué nosotros tenemos esa oportunidad grandiosa en nuestra vida de poder acercarnos a Él, tenemos que remitirnos, tenemos que ir a ver el sacrificio de la cruz. ¿Qué significó para nosotros ese sacrificio? El sacrificio en la cruz, hermanos, significó para nosotros que nos lleva al centro de toda la enseñanza que Dios tiene para nosotros hasta el día de hoy. Ese sacrificio nos hace mirar a los principios y nos da la oportunidad de ser partícipes de la gracia redentora, llamándonos a ser participantes y no solo observadores. No solo somos observadores, somos participantes de los frutos de ese sacrificio en la cruz. Pero esa es la parte que nos atañe a nosotros, esa es la parte que nos toca a nosotros responder. Pero, ¿qué del Señor?
¿Qué significó para él el sacrificio en la cruz del Calvario? Para Cristo, esto significó el final de un ministerio en la tierra antes de su gloriosa venida. Significó también el punto más alto y el anhelo más alto, el cumplimiento del anhelo del Redentor, pagando un precio que fue sufrimiento y muerte, y con ello la separación del Padre, haciéndose pecado por cada uno de nosotros. Pero también significó algo que es lo que yo quiero compartir el día de hoy con cada uno de ustedes. Fue la mejor expresión de adoración que yo he visto en mi vida. ¿Por qué le digo esto? Porque fue una vida totalmente rendida al Padre en obediencia y dispuesto a todo. Fue una expresión de adoración, una vida, una actitud de adoración de parte de Jesucristo al ser entregado completamente al Padre en obediencia y en rendición a Él. Hermano, cuando Dios nos salva, cuando Dios salva a una persona, Él lo hace para que nosotros podamos con libertad ofrecerle con corazones agradecidos nuestra adoración plena. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver más adelante, en una plena rendición a quien ahora es nuestro Padre. Nosotros no éramos hijos, ahora somos hechos hijos de Él. No hace mucho tiempo, hermano, quiero compartirle esto. El Señor, a través de circunstancias difíciles en mi vida, en mi organismo, y le estoy hablando de unos 2 meses y medio, 3 meses para atrás, me enseñó algunas cosas importantes. Yo pasé 4 circunstancias difíciles en mi salud, muy fuertes, para mí muy fuertes. Hicieron su esfuerzo los médicos, un total de 12 inyecciones en 3 días y no me calmó absolutamente nada. El dolor en la espalda era muy fuerte, me debilitó, me tiró a la cama, o sea, y luego una jaqueca tremenda en mi vida. Y por último, para sellar toda esta cosa, ¿verdad? Resulta que el Señor veía que la aflicción que yo tenía. Y una de las cosas que también me afectó fue algo que mi esposa me lo dijo. Yo no me había dado cuenta. Y resulta que estaba perdiendo la voz. Estaba perdiendo la voz. Ya no se me escuchaba lo que yo hablaba. Ya ella me dijo en una oportunidad, mira, estoy preocupada porque no te entiendo, no escucho lo que tú hablas. Estás perdiendo la voz, me dijo. Entonces fueron circunstancias que se presentaron en mi vida y aunque eran fuertes en ese momento, yo la verdad que entré en un estado de desesperación. Le quiero confesar esto, entré en un estado de desesperación porque yo no sabía qué hacer. Ya médicamente habían hecho lo que tenían que hacer y no había dado resultado. Entonces en una oportunidad yo estaba en la oficina de mi casa, estaba ahí haciendo algunos apuntes. Y lo curioso de todo esto es que ni siquiera estaba orando, hermano. Ni siquiera estaba orando. Yo había hablado con el Señor en la mañana, pero no estaba orando en ese momento. Y la verdad, como eso de las 2 de la tarde aproximadamente, el Señor me inspiró. No le puedo decir que audiblemente me habló y me dijo lo que hiciera. No, Él me inspiró. Y me llevó a la sala de mi casa, que es el lugar donde yo regularmente oro y adoro al Señor. Ahí tengo mi guitarra y yo adoro al Señor. Pero me inspiró a que yo me fuera a ese lugar y lo adorara. Yo, la verdad, le confieso, hermano, como yo me sentía, yo no tenía ganas ni siquiera de hablar, mucho menos de orar y adorar al Señor. Pero el Señor me llevó. Por su misericordia me llevó. Y ahí pude experimentar algo maravilloso. Yo no sé cuántas horas pasé en adoración. Pero la verdad, hermano, es que al día siguiente todo se había ido. Todo había desaparecido. Todas las molestias habían desaparecido. Y el Señor me hizo nuevo a través de esto. Entonces, son experiencias que han venido a mi vida últimamente que me han ayudado a comprender
el mensaje que Dios quiere enviar a su pueblo. Él desea, de alguna manera, no sé cómo, en su soberanía, enviar una unción de sanidad a su pueblo. Él no está callado, Él no está quieto, Él está trabajando en las necesidades de su pueblo. Entonces me llevó a eso, pero quiero decirle un elemento muy importante, que es lo que yo quiero compartir con usted el día de hoy. No se trata de una adoración a la cual me llevó el Señor, como regularmente nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. No solo se trata de cantar cantos, eso es bueno hacerlo y debemos de seguir haciéndolo aún con más pasión cada día. No, le estoy hablando de un concepto un poco más profundo que eso, y es una rendición completa de nuestra vida delante de Él. Una adoración que va más allá de cantarle. Y sobre los deseos, eso es lo que yo tengo que compartirle el día de hoy. Los deseos que yo tengo de compartirle esto es en comprender realmente a qué se refería el Señor cuando me llama a adorarlo de esa manera. Entonces me fui y empecé a investigar un poco más profundo los conceptos de adoración que en la palabra se dan. Y me encuentro con una palabra que en el original es la palabra shahá, que significa postrarse, inclinarse. En griego lo conocemos como la palabra proskuneo, que significa también hacer reverencia y dar obediencia a. Esto nos dice en resumen que adorar no se trata únicamente, hermano, de nuestra postura. Estoy hablando del aspecto formal de la adoración. Se trata de una actitud de vida. Una actitud con la cual yo llego delante de Dios a adorarlo. Una actitud de reconocimiento de quién es Él en mi vida. Un reconocimiento de los atributos que Él tiene en su naturaleza. Por eso quiero invitarle hoy a que me acompañe en un viaje para poder descubrir realmente esa profundidad de la adoración que Dios está pidiendo de su pueblo. La primera cosa que yo aprendí, hermano, es que adorar es entregar, es ofrendar a veces lo que más amamos y dar lo mejor que nosotros tenemos. ¿Se recuerda usted el pasaje de la vida de Abraham con su hijo, cuando el Señor le pide que lo entregue, que lo sacrifique? Usted conoce la historia, pero quiero hacer énfasis en algunos puntos importantes en relación a esto. La historia nos narra realmente lo que permitió el Señor pasar a Abraham. Dios le pidió que le entregara lo que más amaba, su hijo, su único hijo. A veces, hermano, posiblemente, Dios nos pedirá que entreguemos lo que en algún momento en nuestra vida se ha vuelto más importante que Dios y que de alguna manera le ha quitado su lugar a Él. ¿Sabe cómo se llama eso? Idolatría. Eso se llama idolatría, poner alguna otra cosa o persona en lugar de Dios. Dios tiene su lugar y debe tener su lugar en nuestra vida. La prioridad es Él, es lo más importante en nuestra vida. Entonces a veces el Señor nos va a pedir que nosotros entreguemos algo o alguien a quien nosotros estamos dándole la gloria y la confianza en nosotros. Notemos en esta escritura, Abraham e Isaac iban a adorar. Regularmente hemos estudiado la actitud de Abraham. En alguna oportunidad me preguntaron, ¿vos crees, Carlos, que realmente Abraham entregó a su hijo? Sí lo hizo. No lo sacrificaron, pero lo entregó. Abraham tuvo esa actitud de entregar lo que más quería. Iba a entregar a Dios lo que más amaba. Pero veamos el otro lado, la vida de Isaac. El corazoncito de Isaac en ese momento iba a aceptar ser ofrecido como una ofrenda a Dios. ¿Qué estaba haciendo? Entregando su vida también. Esa es la parte que regularmente no vemos. Solo vemos la actitud de Abraham, pero veamos la actitud de Isaac. Él aceptó ser entregado al Señor.
Y aquí vemos un ejemplo, un elemento principal en la adoración, como es dar ofrenda a Dios. Si adoramos a Dios, hermanos, nosotros le debemos rendir ofrenda como un homenaje a Él. Ofrendar aquello que a veces es lo más importante para nosotros. Y déjeme decirle algo, puede ser hasta nuestra propia vida. Nuestra propia vida. A veces nos aferramos a nuestra propia vida. A veces nos aferramos a ella, ¿verdad? De una manera que como que fuéramos dueños de nuestra vida. Entonces, puede ser nuestra propia vida. En algunas oportunidades Dios nos va a poner que entreguemos aquello que está siendo importante, más importante que Dios para nosotros en nuestra vida. Recuerda Romanos capítulo 12, versículo 1, nos dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El evento que hemos visto en la vida de Abraham, así como la escritura en este Romanos 12:1, nos enseña entonces, hermano, que adorar es entregar, es ofrendar lo que más amamos en una actitud de entrega y de rendición y dar lo mejor que tenemos. Pero no se trata únicamente de dar una ofrenda a Dios. Se trata de entregar una ofrenda agradable a Él. Adorar. Hay otra palabra en hebreo que me llamó la atención y es atar, que significa incienso aromático, olor fragante, nube de aroma. Hermano Isaac, le recuerdo, adoró. ¿Cómo lo hizo? Con su propia vida, entregando su propia vida. Él estaba entregando como una ofrenda agradable a Dios su propia vida. Y el ejemplo máximo de todo esto nos lo da nuestro Señor Jesucristo, cuando en Efesios 5:2 nos recuerda lo siguiente, y nos dice Efesios: andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué? Y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cómo? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recordemos ese ejemplo. Es el ejemplo máximo que nosotros podemos tener en nuestra vida. Jesucristo mismo entregándose como una ofrenda grata al Padre, agradable al Padre. Entonces la adoración, hermanos, recordemos, no se trata únicamente del momento más sublime que nosotros podemos experimentar delante del Señor al cantarle, al rendirnos a Él, sino de una actitud que implica lo que hemos visto hasta este momento. Pero siendo una actitud de vida, debemos saber que la adoración es también rendición. Adoración es rendir lo que nosotros somos. Deuteronomio 26:10 nos recuerda que antiguamente, ¿verdad?, era algo diferente a lo que hoy nosotros podemos entregarle y rendir al Señor. Dice Deuteronomio 26:10 y nos recuerda que ahora, dice, he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. El antiguo pacto era en letra, pero el nuevo es en espíritu. Antes se rendía a Dios lo que nosotros teníamos. Ahora Dios busca adoradores en espíritu y verdad. Eso significa que nosotros debemos rendir lo que somos. Lo que somos. Repito, el antiguo pacto nos llamaba a nosotros, a cada uno de nosotros, a dar lo que teníamos. Esas ofrendas que llegaban delante del altar del Señor. Ahora el Señor está pidiendo que seamos nosotros mismos los que nos entreguemos y los que nos rindamos a Dios. Romanos 12:1 ya se la leí. Es por eso que nos dice Romanos: os ruego. Mire qué expresión más especial. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso significa nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto ahora racional. Pero adorar también, comprendí, que es consagrar nuestra vida a Dios.
Deuteronomio 8:19 nos dice lo siguiente: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviereis y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Mire qué sentencia más dura, una sentencia muy dura, al decirnos que la actitud que nosotros podamos mostrar al rendir nuestra vida a otra cosa que no sea Dios, nos llevará a perecer. Adorar entonces, hermano, es lo que Dios desea, consagrar o dedicar nuestra vida a Él. Adorar es vivir para Él, en todo lo que Él nos permita hacer, en tu trabajo, en tu familia, en todo lugar. Adorar a Él, consagrándome a Él. Pero cuidado, el enemigo llegará a ofrecerte el mundo y sus riquezas y sus maravillas y todas sus luces para que lo adores, tal como hizo con nuestro Señor. ¿Se recuerda usted en el desierto? Pero nuestro Señor contestó: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermano, nadie puede servir a dos señores. Y el enemigo siempre tratará de hacer que por otros motivos nos consagremos. No consagremos nuestra vida a Dios, sino lo consagremos a otras cosas. Y dejar de ser los adoradores que Dios quiere que seamos. Hermano, la consagración es una actitud también de vida. Debo de consagrar mi vida en todo lo que yo haga, en todo lo que Él me permita. Consagrar mi vida a Dios. Pero adorar también es vivir una vida de obediencia a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos dice lo siguiente: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice la palabra, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, el mayor homenaje que nosotros le podemos hacer al Señor, uno de los más grandes que nosotros podemos hacer en el aspecto de adorarlo, es obedecerlo. Brindarnos en adoración a Él, en nuestra obediencia. Esa es la forma en la cual nosotros podemos decirle al Señor: Señor, te amamos. ¿Recuerda usted cuando Jesús mismo les dice: el que me ama, guarda mis mandamientos? El que me ama, los guarda. No es guardarlos en una cajita, ¿verdad, hermano? No, es vivirlos. Es guardarlos para vivirlos. Si Dios anda buscando adoradores en espíritu y verdad, ¿será que no hay muchos? Hermano, perdóneme. Tal vez podrán haber muchos adoradores, pero en letra, que ofrendan, que alaban, que diezman. Y hermano, eso no está mal. Yo no estoy diciendo eso. Pero muchos no entregan su vida por completo a Dios y no luchan por caminar en obediencia a Él. El Salmo 96:8 nos dice lo siguiente: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Hermano, si tú amas al Señor, si tú quieres honrar al Señor, la forma de hacerlo es cumplir su voluntad aquí en la tierra. Así estaremos honrando y adorando a Dios. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Pero va más allá también la adoración profunda al Señor. Adorar también es vivir una vida en santidad. Romanos capítulo 6, versículo 13 nos dice lo siguiente: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Recuerda, adorar es rendir homenaje a Dios. Él es santo y ordenó que así como Él es santo, nosotros también vayamos en pos de la santidad, rendirnos a Él.
vivir una vida de santidad, una vida apartada para Él y vivir una vida en justicia y en verdad, donde debamos de vivirla siempre, siempre, en todo lugar. Efesios 4, 24, por eso nos exhorta y nos dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, en el antiguo pacto, el sumo sacerdote, que era el adorador principal, tomemos en cuenta eso, se vestía con vestiduras de lino fino y en su frente cargaba una diadema con el título que decía Santidad a Jehová. El Señor nos está pidiendo que carguemos una diadema en nuestra frente. Él no nos está pidiendo eso. Él nos está pidiendo que nosotros vivamos y que vayamos en pos de una santidad que glorifique su bendito nombre. Así quiere Dios que nosotros imitemos a nuestro Señor Jesús y que le adoremos en espíritu y verdad. Y por último, adoración es declarar nuestra fe y confianza en Dios. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Las circunstancias pueden ser difíciles, hermano. Yo le compartí hoy el aspecto que yo pasé. Y la verdad, le digo algo, llega un momento, la naturaleza humana en que se rinde, se desespera. Pero nosotros, dentro de esa desesperación y dentro de todo eso, debemos declarar nuestra fe y confianza en Dios siempre. Filipenses capítulo 3, versículo 3 nos anima a eso porque nos dice, ¿por qué no? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿En quién tienes tu confianza? ¿En quién debes tener siempre tu confianza? Hoy me puedes decir, hermano, de veras te lo digo, hoy me puedes decir, en Dios, sí, pero cuando enfrentas las circunstancias difíciles, cuando llega la desesperación, cuando llega aquella aflicción, ya no hayas qué hacer, ¿mantienes tu confianza y tu fe en Dios? ¿Mantienes tu declaración de que quién es Dios para ti en tu vida? Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. No importando las circunstancias, sino declarando siempre con nuestra propia vida, con convicción y con fe. Yo tengo puesta mi confianza y mi fe en ti, Señor. En ti, en nadie más. Entonces adorar, hermano, es declarar nuestra confianza y fe en el Señor. Alguien soberbio, arrogante, altanero, no puede experimentar la adoración en su plenitud. ¿Sabe por qué? Porque su confianza está puesta en Él mismo. Esa es la soberbia. Se necesita humildad para adorar. Pues ahí es donde reconocemos y declaramos la grandeza de Dios, su soberanía y nuestra necesidad de su ayuda y bendición. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Hermano, no podemos. Dios es el Dios todopoderoso. Entonces nosotros debemos de confiar y descansar nuestra vida completa en el Señor siempre, a pesar, como le repito, de que la montaña esté muy alta, que la circunstancia sea difícil. Adorar, declarando esto, no se trata de un acto externo, sino de uno interno, en donde reconocemos que no nos apoyaremos en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de Dios. Entonces, hermano, la adoración que el Señor anda buscando en este tiempo es una adoración que nace de lo más profundo del interior nuestro. Nace de un corazón rendido completamente a Dios, poniéndolo a Él en su lugar, poniéndolo a Él en el lugar que le corresponde en nuestra propia vida, en ese trono de autoridad donde Él está. ¿Cómo lo hacemos? Con un corazón sincero, verdadero y humilde, guiados y motivados por el Espíritu Santo en total reverencia a Él.
¿Qué significa esto? Respeto en sumo grado y veneración por su santidad, dignidad y las virtudes que Él tiene en su naturaleza. Yo quiero en esta oportunidad, hermano amado, usted que me está escuchando, quiero pedirle unos minutos. Quiero pedirle unos minutos para que nosotros nos pongamos delante de la presencia del Señor. Ahí en su casa donde usted está, o en su oficina, no sé dónde está, pero ahí donde usted está escuchándonos, yo quiero invitarle a que me acompañe en una oración al Señor. Pero una oración tal vez un poco diferente, porque vamos a declarar algo que nosotros podemos en algún momento de nuestra vida vivir. Y quiero que me acompañe, por favor. Si quiere cerrar sus ojos, hágalo. Y busquemos esa comunión y ese corazón sincero y verdadero delante del Señor. Señor, hoy delante de tu presencia, queremos pedirte perdón por si alguna actitud en nuestra vida se haya vuelto obstáculo para no responder a tu llamado a ser verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Repito, perdónanos, Señor. Si es que hemos dado cabida a alguna actitud que nos impida el poder rendir nuestra vida a ti, el poner toda nuestra confianza en ti. Perdónanos, Señor, si eso ha pasado. Y ahora, Señor, juntos, queremos reconocer tu grandeza y queremos reconocer también, Señor, que tú eres nuestro hacedor y nosotros, tus criaturas, tu creación, tus hijos. Tú eres Dios. Y nosotros, hombres y mujeres, creados y formados por ti y para ti. Creados por ti y para ti, en una total rendición a ti. Tú eres nuestro pastor, Señor. Y nosotros, ovejas de tu prado. Tú eres el Rey y Señor de señores y nosotros, tus siervos. Ahora, Señor, declarando esto, te pedimos, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a cada uno de nosotros a ser adoradores y que esto se traduzca en una actitud de vida que nos lleves de la mano a aprender, a consagrarnos a ti cada día. Y si hay necesidad, Señor, de rendir algo delante de ti, te lo entregamos. De todo corazón te lo entregamos. Renunciamos a todo aquello que podamos tener nuestra confianza y fe puesta. Y queremos declarar que solo en ti tenemos nuestra fe y nuestra confianza. Que nuestra vida, agradable a ti, sea el mejor canto de adoración que te podamos ofrecer. Y que la escritura de Hebreos 4:16 sea una realidad en cada uno de nosotros, pues nos permite acercarnos a ti confiadamente, a ese trono de tu gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, quiero finalizar pidiéndote tu misericordia y tu favor. Quiero enviar hasta ahí donde tú te encuentras una bendición en el nombre de Jesús para tu familia, para tu generación, para que sean guardados por la mano del Señor y que sigamos aprendiendo cómo ser esas expresiones de adoración con nuestra propia vida que te glorifique a ti. Oro por bendición en sus hogares, por bendición y por provisión. Sé que las circunstancias son difíciles a veces, Señor, pero nosotros debemos aprender que separados de ti nada podemos hacer, pero contigo todo es posible, dice tu palabra, Señor, y nosotros lo creemos. Que abra las puertas de los cielos, Señor, y que abras prosperidad para mis hermanos. Que sean bendecidos
su canasta, Señor, que sea bendecido su vida, que sea bendecido su organismo, Señor, y que esa unción de sanidad, donde haya necesidad de recibirla, llegue a donde ellos se encuentran en este momento. Gracias te doy, Padre Santo. Todo esto, Señor, te lo pido, agradezco, adoro y alabo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que el Señor les siga bendiciendo, es nuestro deseo, y gracias por escucharnos en esta oportunidad.